Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es jueves 25 de enero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Son las 8:03 de la noche y pues estamos agradecidos en el Señor de retomar nuestro estudio en busca de Dios. Es el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Saque su libro, por favor, y saque su Biblia. Vamos en nuestro libro, vamos en la página 44. Si usted tiene su material, pues nos puede estar acompañando. Yo espero que usted haya estado avanzando, esté contestando, ¿verdad? Hoy vamos a ir a un excelente estudio que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues prepárese, saque su libro y permítame compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Recuerde usted, mi amado, mi amada, que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces, y le animamos a que usted se una a este compromiso de leer la palabra del Señor todo el año. Amén, mis amados. Y pues recuerda también que todos los días lunes y viernes estamos compartiendo nuestros audiolibros. El lunes, ¿A quién pertenece el dinero?, en donde estamos leyendo acerca de la mayordomía del cristiano y cuál es la relación que debemos de tener con las finanzas. Y también el viernes, pues nosotros estamos leyendo acerca de el liderazgo con convicciones, 25 principios para el liderazgo relevante. Así que le animamos a que pues usted también nos acompañe en estas lecturas. Y recuerde que estamos nosotros en este estudio semanal, en este estudio intensivo, en el que pues nos hemos sumado para avanzar más que por una cuestión de tiempo, sino por una cuestión de intencionalidad, ¿verdad? Cuando nosotros le damos un paso lento, le damos demasiado tiempo a las cosas, no tomamos compromisos. Entonces sí es muy importante que este año no seamos lentos en relación a me refiero a que no se trata de que andemos despacio por una cuestión de tiempo, sino se trata de que no busquemos nosotros la lentitud como un pretexto para no comprometernos. Se lo voy a explicar de esta manera. Creo que a veces tenemos esta tendencia cuando el Señor, a través de su palabra, a través de alguna necesidad espiritual a nuestro alrededor, nos dice: hijo, hija, necesito que te involucres en esto, que cuides aquello. Y decimos: sí, pero vamos con calma, déjame pensarlo. Pero realmente no es que lo tomes con calma y no es que lo vayas a pensar, orar o meditar demasiado. Lo que tú estás diciendo entre líneas y lo que tu mente está de alguna manera diciendo, pero tu boca está diciendo otra cosa, es: no me interesa ahorita. No es de mi interés. Porque lo que pasa al contrario es que cuando se trata de las cosas del mundo, que apunta a las riquezas, cuando apunta a los placeres, cuando alguien en un trabajo, cuando una situación puede generarte un bienestar económico temporal, comprometiendo tu tiempo con el Señor, cuando una amistad o una relación puede parecer atractiva, pero te comprometen cosas, ahí no te pones lento. Ahí no lo piensas tanto. Ahí tomas decisiones rápido y dices: sí, órale, va, le entro, juego. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si seguimos este planteamiento, sí creo que tenemos que empezar a tener intencionalidad, pero sobre todo meterle intención, meterle ganas, meterle fervor. No podemos ir por la vida cristiana diciendo: bueno, pues déjame pensarlo. Te aseguro que, insisto, el diablo no se la piensa demasiado, el diablo no va despacio. Tenemos que empezar a tomarnos las cosas más en serio y sobre todo a ser intencionales, y hasta cierto punto, si usted lo quiere ver, esta palabra no me gusta mucho, pero la voy a usar en este momento. Tenemos que ser un poco más agresivos en nuestra forma en la cual nos comprometemos a iniciar y a terminar cosas en el Señor. Amén. Muy bien.
Pues bueno, ya hemos mandado nuestras ligas. Le animo, mi hermano, mi hermana, si usted va a estar con nosotros en el estudio, pues bueno, ya saque su libro. Estamos en la página 44, lección 3, día 3. Y saque su Biblia, por favor, donde vamos a estar meditando el día de hoy. Amén. Acompáñeme, por favor, al texto de la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Y vamos a ir, por favor, si es usted tan amable, vamos a leer de los versículos 5 al 9. El Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Este es un texto maravilloso que nos va a bendecir mucho el día de hoy y nos va a apuntar a nuestra lección y a nuestro tema que hemos estado en esta semana. Así que vamos a leerlo y nos encomendamos al Señor en oración. Es un excelente tiempo para iniciar nuestro estudio. Amén. Prepárese. Dice así la palabra de nuestro Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gloria y te damos gracias por permitirnos estar, Señor, en unidad de espíritu, Señor, en torno a tu palabra. Hoy yo ruego, Señor, que me uses como canal, Señor, para poder comunicar tu mensaje, para poder edificar, consolar y exhortar con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre Santo, a tu pueblo, Señor, y a aquellos que, Señor, estén lejos de ti, Señor, o que no te conozcan, Padre Santo. Oramos no por la fama, Señor, sino oramos principalmente para que tu nombre sea conocido y reconocido. Que el poder de la sola Escritura resuene, Señor, en los corazones, en las mentes, en las almas. De manera, Señor, que sea tu Espíritu persiguiendo, Señor, a aquellos que estén en tinieblas. Que sea tu luz, Señor, bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que ven, que comparten, que reproducen, que verán más tarde. Padre Santo, ayúdanos a perseverar en aquello, Señor, que es necesario perseverar, que es para nuestro bien espiritual. A ser diligentes en aquello, Señor, que requiere diligencia, que requiere prisa, que requiere premura. Y, Señor, a comportarnos de una manera indiferente, Señor, a la maldad y a la malicia y a toda cosa que nos corrompa, Señor. Padre Santo, haznos diligentes para buscar tu rostro, como a plata, como a oro, Señor, como a cualquier cosa, Señor, que consideramos valiosa, que busquemos tu rostro y tu voluntad a través de las Escrituras, con el mismo ahínco, pasión y entrega con lo que desafortunadamente nuestros corazones buscan, Señor, las cosas de este mundo. Muévenos, Señor, a tal pasión y a tal entrega en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén. Sea usted bienvenido, bienvenida mi hermana a este estudio en busca de Dios, y pues vamos a iniciar el día de hoy. Recuerde que en nuestra lección número 3 estamos hablando acerca de la honestidad, un requisito innegociable para nuestro caminar en el avivamiento espiritual. Hemos hablado acerca de la importancia de la humildad, es decir, de tener un concepto correcto de nosotros mismos delante de Dios y delante de los hombres, conscientes de nuestra pecaminosidad y conscientes de la inmensa y peligrosa y temible santidad de Dios, y acercándonos en esa actitud a la cruz de Cristo, abandonando y sacrificando nuestro orgullo en el altar del Señor. Esta lección número 3, ha apuntado acerca de la honestidad. Y decir la verdad no es suficiente, hay que actuar en consecuencia.
La verdad se manifiesta no solamente en lo que decimos, no solamente en lo que pensamos, sino también en cómo actuamos. Y lo que vamos a ver el día de hoy vamos a examinar este pasaje de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9 que acabamos de leer, que forma parte esta carta de pues la literatura joánica, es decir, de la literatura que ha escrito el apóstol Juan. Sabemos nosotros que pues Juan, uno de los discípulos del Señor, ¿verdad? Él escribe el Evangelio de Juan. Él va a escribir la primera, segunda, tercera carta de Juan y va a escribir con la guía del Señor, ¿verdad? En la isla de Patmos, Apocalipsis. Lo que usted debe de saber es que Juan, pues el propósito de esta carta, de la primera carta, es mostrarnos, es que cada persona que lea esto, esta forma parte de lo que se conoce como cartas universales o cartas, según lo que dicen algunos especialistas, cartas universales o cartas católicas. Católico significa universal. Y el objetivo de estas cartas es que todo cristiano pueda autoexaminarse, pueda mirar, al leer la enseñanza de Juan, pueda autoexaminarse y tenga las herramientas para poder determinar con la ayuda del Espíritu Santo y su propio entendimiento, el testimonio de su conciencia, pueda dictaminar si es o no cristiano, cuál es el estado de su cristianismo. Entonces, la primera carta de Juan tiene este propósito, ayudarnos a autoexaminarnos para saber cómo estamos como cristianos delante del Señor. Y pues desde luego el apóstol Juan pues fue uno de los más relevantes dentro del círculo de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, ya que pues al caminar con el Señor Jesús, él pudo ver la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, una naturaleza tanto humana como divina, apabullante en muchos sentidos, pero sobre todo, ¿qué es lo que él aprendió acerca del Señor? Juan nos está hablando con la tinta de su corazón, con una profunda humildad, y nos está llamando a nosotros en la posteridad como cristianos, que nos decimos cristianos, nos está llamando a examinarnos a la luz de Cristo. Y dice el texto nuevamente observemos que él está hablando, casi está diciendo su testimonio y nos está animando a examinarnos junto con él. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de él. No es un mensaje que él imaginó, que él creyó que era conveniente, no es la invención de una nueva filosofía. Por el contrario, él dice, este es el mensaje que oímos de él, que directamente escuchamos de su boca, que recibimos directamente de él, y este es el mensaje que nosotros les anunciamos a ustedes, que les predicamos. ¿En qué consiste este mensaje? Bueno, el apóstol nos dice que el mensaje que ellos recibieron de nuestro Señor Jesucristo es que Dios es luz. Dios es luz. En este sentido, es muy importante que nosotros observemos con detenimiento a qué es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Juan cuando habla acerca de que Dios es luz. No está hablando de la luz en un sentido físico. Escuche lo que dice William Berkeley al respecto. El carácter de una persona está determinado necesariamente por el carácter del Dios que adora. Por tanto, el apóstol Juan empieza estableciendo la naturaleza de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien todos los cristianos adoran. Dios nos dice, según su mensaje, Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué es a lo que se está refiriendo? ¿A qué equiparaba Juan? ¿Por qué lo equipara? ¿Por qué cuando dice Dios es luz, a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que usted entiende cuando leemos este pasaje? Ahorita vamos a examinarlo con más detalle, pero ¿qué es lo que usted entiende cuando dice Juan que Dios es luz? ¿A qué cree que se está refiriendo? ¿Qué nos dice esta metáfora acerca del Señor? William Berkeley dice lo siguiente. Nos dice, en primer lugar, que Dios es esplendor y gloria. No hay nada más glorioso que el resplandor de la luz atravesando las tinieblas.
Decir que Dios es luz nos habla de su inefable esplendor. Esto es cierto, mis amados. Estamos tratando con alguien, no con algo, estamos tratando con una persona de gloria y esplendor. Alguien que no está contaminado por la oscuridad. Alguien que resplandece con gloria. La palabra gloria es muy interesante para nosotros porque cuando la leemos nosotros en el texto del Antiguo Testamento y cuando leemos la palabra gloria en el Nuevo Testamento apunta a cosas similares, pero en muchos sentidos diferentes, formas de verlo, la gloria de una manera diferente. Los antiguos hebreos entendían la gloria desde como ellos la percibían, como algo peligroso, digno de temor y temblor. Por eso la palabra Icabod, Kabod, es la palabra que se habla para gloria en el Antiguo Testamento, que nos habla del peso, de algo que es sumamente denso denso y poderoso, incapaz de soportar, de algo que es imposible soportar. A eso es a lo que se está refiriendo el Antiguo Testamento cuando habla acerca de gloria. Y el Nuevo Testamento en el griego nos habla de la palabra doxa, que tiene que ver con esta luz, este esplendor, esta gloria, ¿verdad? De la que estamos hablando prácticamente aquí. Y pues bueno, lo que nosotros estamos recibiendo aquí, ¿verdad? La palabra que nosotros estamos escuchando aquí acerca de que Dios es luz, ¿verdad? La palabra usada aquí es la palabra phos, ¿verdad? Que habla acerca de una luminiscencia, ¿verdad? De una luz, de un fuego. William Berkeley continúa diciéndonos acerca de la declaración de Juan acerca de que Él es luz, y dice que nos dice en segundo lugar que es Dios porque se revela a sí mismo. La luz se ve por encima de todas las cosas, ilumina las tinieblas a su alrededor. Decir que Dios es luz significa que no hay nada escondido ni furtivo en Él. Él quiere ser visto y conocido de los hombres. Mencionábamos también antier, mencionábamos acerca de que ningún ser humano puede negar que hay Dios. Lo niegan a pesar de su conciencia, a pesar del testimonio de la creación y a pesar del testimonio de todos los días donde ellos pueden disfrutar de la benevolencia y de la gracia y de la gloria y de la misericordia de Dios a través de muchas bondades reflejadas en la creación e incluso en su propia vida. Nadie puede negar, sin traicionar su conciencia, que hay un Dios. Por esa razón, todos los seres humanos, cuando rechazan a Cristo, son culpables. Porque están negando algo innegable. En ese sentido, también, William Berkeley nos habla, cuando Juan está hablando acerca de que Dios es luz, William Berkeley nos dice y interpreta de la siguiente manera. En tercer lugar, dice que nos habla la luz. Dios como luz nos habla de su pureza y de su santidad. No hay tinieblas que puedan camuflar el mal en Él. Que Él es luz nos habla de su pureza clara y de su prístina santidad. Fascinante, ¿no? Esta mirada acerca de esto. Y por último, como una quinta lectura que William Berkeley nos ofrece acerca de la declaración de Juan, nos dice que nos habla de una cualidad reveladora de la presencia de Dios. Esto me parece importante. La luz es el elemento más revelador. Las faltas y las manchas que están ocultas a la sombra aparecen a la luz. La luz revela las imperfecciones de cualquier obra o materia. Así que las imperfecciones de la vida se hacen visibles en la presencia de Dios. Nunca podremos conocer ni la profundidad a la que ha caído la vida, ni la altura a la que puede remontarse, hasta que las veamos a la luz reveladora de Dios. Extraordinario, ¿no? La perspectiva que nos ofrece William Berkeley acerca de que Dios es luz. Y definitivamente, mis amados, siguiendo nuestro panorama de nuestra lección, cuando Juan está escribiendo, y esto lo vamos a ver de acuerdo al contexto, no podemos interpretar solamente que está hablando de esplendor y gloria o de la pureza y de la santidad. Habla de todo eso, sí,
Pero en esencia, lo que está diciendo aquí, está hablando acerca de la honestidad inherente de Dios en sí mismo. Dios es verdad. Y al ser verdad, Él es luz, por lo tanto no hay mentira en Él. Dios es santo, por lo tanto no hay corrupción en Él. Dios es justo, por lo tanto no hay injusticia e iniquidad en Él. Dios es misericordia, es decir, que no hay en Él crueldad. ¿Sí me estoy explicando? El panorama de lo que está hablando aquí Juan en la inspiración divina, cuando dice que Dios es luz, se trata de que Él trae a su presencia, manifiesta las cosas que están ocultas. Y es un llamado solemne para todos los que lean estas palabras. Observa lo que dice más adelante: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Esto qué quiere decir, clase? Lo que quiere decir es que no hay nada que pueda permanecer oculto delante de Él. Tú y yo somos llamados a través de esta lección, hemos sido llamados en estos días a la honestidad delante de Dios primeramente, acerca de nuestros pecados, acerca de nuestras luchas, de nuestras tentaciones. Somos llamados también a la honestidad con nuestros semejantes, a hablar verdad y a ser honestos acerca de lo que hemos fracasado, tropezado, caído, errado, de una manera no intencional o intencional incluso, y a ser honestos con nosotros mismos. Esto es de lo que está hablando este pasaje que hemos leído. Dios es el Dios de toda claridad, de toda verdad y de toda transparencia, y no hay nada oculto a sus ojos. Juan compara a Dios con luz por su claro contraste con las tinieblas. Dice: ningunas tinieblas hay en Él. La luz hace visible lo que está oculto. Nos permite mirar con claridad la realidad. Usted, cuando en unas horas se vaya a dormir, apagará las luces de su casa, apagará los sistemas eléctricos, lo que usted tenga prendido lo va a apagar, porque usted necesita dormir y descansar. Su casa, mi casa, estará en relativa oscuridad por un breve tiempo, pero quizás usted se quiera levantar a medianoche para beber un vaso de agua, pero la realidad es que usted puede conducirse en su casa con cierta libertad, porque usted conoce su casa, usted conoce dónde están las sillas, dónde está la mesa, dónde está el refrigerador, dónde está el sanitario. Usted conoce los rumbos que usted puede tomar. Y puede que de alguna manera llegue al grifo del agua o al vaso de agua que usted vaya a tomar. Puede que usted llegue por memoria y llegue a tientas, pero inevitablemente llegará de una manera lenta y de una manera torpe. Quizás usted sufra algún accidente, se pegue en un dedo del pie, se golpee en una pared, en una puerta, yo qué sé. Si transportamos esta analogía a nuestra vida cotidiana, a nuestro caminar como creyentes, inevitablemente llegaremos a la misma conclusión. Usted puede andar toda su vida en oscuridad, pero inevitablemente tropezará muchas veces, si no es que se quedará en el suelo, aprenderá a andar a rastras. Usted encontrará la manera de trasladarse y moverse en medio de las tinieblas, pero la realidad es que usted nunca podrá ver las cosas con claridad. Yo no le pondría a usted a buscar un documento, yo no le pondría a usted a buscar una aguja en plena oscuridad, a buscar algo a detalle. ¿Por qué? Porque usted no lo puede ver. Yo no pondría a usted a hacer el aseo a plena oscuridad. ¿Por qué? Porque usted no puede percibir dónde están las manchas, dónde está la suciedad, dónde hay que fregar, dónde hay que ponerle esfuerzo. Usted no puede hacer esas cosas a oscuras. Y usted, bajo oscuridad espiritual, usted nunca va a ser completamente honesto. Usted no va a fregar las esquinas de su alma. Usted no va a percatarse de las cucarachas que se esconden debajo del sofá de su espíritu, del templo de su corazón. Usted no se va a fijar en eso. ¿Por qué? Porque está oscuras, no lo puede ver, y si no lo puede ver, no existe, no le interesa, no importa.
Quiero que vaya conmigo para ampliar un poquito esta analogía, esta imagen. Acompáñame por favor al Salmo 139, un salmo extraordinario que nos habla acerca de la mirada de Dios. Dice el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No podemos huir de Dios, no podemos huir de su presencia, no podemos huir de su espíritu. Continúa diciendo el salmista, versículo 9, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11, presta atención. Sigue esta analogía de la luz. Si dijere, ciertamente las tinieblas, ¿qué? Me encubrirán. Y aquí corta la idea, mostrándonos el contraste, y dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mis amados, no hay nada que pueda permanecer oculto a Él. La realidad, mis amados, es que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y cuando Juan estaba escribiendo esto, estaba pensando en nuestros corazones, en el corazón de su pueblo, que muchas veces sucumbe ante el engaño de que dejar la luz a oscuras es más conveniente que encenderla. Poner la luz arriba puede ser peligroso para nuestras intenciones, nuestra reputación. Si tú elevas la luz, ilumina a más personas, pero si tú la bajas, la cierras, la ocultas, la metes en un cajón, inevitablemente pues habrá oscuridad y quizás viviremos con dificultades, pero estaremos en una, entre comillas, una cierta tranquilidad carnal. No seremos molestados porque lo que no veo no me afecta. No voy a responder por aquello que no soy consciente. Pero no podemos engañar a Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Nada puede ser ocultado de Él por ningún tipo de velo, manto, oscuridad, tinieblas que nosotros tratemos de poner o que esté alrededor de nuestro caminar pecaminoso. No puede ser de otra manera. Continúa diciendo el texto, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan dice que como Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ¿cuál es la implicación de verdad para nuestra relación con Dios? Esta declaración de que Juan es luz, de que no hay tinieblas en Él, ¿qué implica para nosotros? Mis amados, nada más y nada menos implica el hecho de que no podemos ocultarnos de Dios. Dios para nada está oculto. Su persona, su ser, sus palabras, sus motivos y propósitos, los propósitos de Dios, su personalidad ha quedado claramente revelada en las Escrituras. Debemos de ser honestos con Dios. Si tú y yo, me encanta porque fíjate cómo escribe, observa el detalle, cómo escribe el apóstol y dice en el versículo 6, si decimos, más adelante, dice, y andamos, mentimos y no practicamos, está hablando de una manera muy, muy particular, ¿no? Está hablando en tercera persona, pero se está incluyendo dentro de ese grupo. No está diciendo usted miente o ustedes mienten, sino dice si decimos. Juan está escribiendo como si él formara parte de ese grupo, de esa congregación de personas que están luchando con la honestidad.
Esto no fue escrito, insisto, esto fue escrito para todos, pero en particular fue escrito para que tú y yo podamos evaluar nuestra alma con la ayuda del Espíritu Santo y podamos examinar si realmente somos cristianos. Y dices, tú y yo, está presentando aquí, va a presentar hipótesis, va a presentar suposiciones, va a presentar escenarios en los cuales tú puedes decir una determinada cosa, pero se va a ver de otra manera. Si tú y yo pensemos, si tú y yo decimos, como muchos dicen que tienen comunión con Dios, ¿cuántas personas conoces que dices que tienen comunión con Dios? La mayoría puede, yo he platicado con personas en la calle que se sabe y ellos saben y hay una abundante evidencia de que viven vidas incrédulas, no creen en Cristo, no leen la Biblia, no se congregan, viven vidas de iniquidad, viven vidas de pecado, viven vidas inmorales, porque ninguno piense que alejado de Dios puede vivir de una manera agradable a Dios. Hacen cosas, quizás no son criminales, pero la realidad es que son opacos y llevan vidas pecaminosas, en lo privado o en lo público, pero llevan vidas pecaminosas. Pero hay personas que se atreven a decir, con una botella de tequila en la mano, embriagados, se atreven a decir, yo tengo muy buena relación con Dios. Uy, Dios y yo somos cuates, yo no tengo ningún problema con Dios. Es más, yo tengo amigos de todas las religiones del mundo y me llevo súper bien con ellos. ¿Has conocido personas así? Yo conozco varias. Que son amigos del mundo y quieren ser amigos de Dios, y eso no se puede. Uy, yo me siento con borrachotes y yo tengo comunión con Dios. Jesús también anduvo con borrachos, así de cínicos, Pero también como cristianos, somos así. Decimos que tenemos comunión con Él. También nos tomamos la ligereza de decir, yo tengo comunión con Dios. Mi hermano, ¿de qué estás hablando? Yo tengo comunión con Dios. Yo soy muy espiritual. No me congrego en la iglesia, pero me atrevo a criticar a los que no se congregan. De verdad, en serio, estoy poniendo un ejemplo casual entre cristianos, entre creyentes que se dicen hermanos. Hay personas que se la viven juzgando a su hermano porque no se congrega y ellos mismos no se congregan. Son personas que, insisto, no se paran en una iglesia el domingo. Y no es por eso que van a ser mejores o más santos. Estoy poniendo un ejemplo. Que llevan vidas opacas. Que quieren tener ministerios, pero no quieren rendirle cuentas a nadie. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en este sentido, lo que hace Juan es acercar la lámpara, acercar la luz para que nosotros, tú y yo, Él no nos está examinando, es el Espíritu Santo y nosotros mismos los que somos examinados aquí. Y tú y yo podemos decir muchísimas cosas y entre ellas podemos decir que somos hijos de Dios y que tenemos comunión con Dios. Ok, perfecto, tengamos esa tesis ahí, sostengámosla un momento, vamos a poner la prueba. Y Él agarra, el Espíritu Santo toma lo que tú acabas de decir, yo tengo comunión con Dios, ok, toma eso y lo mete en la prueba del ácido. Si tú dices que tienes comunión con Dios, ok, vamos a sujetarlo, vamos a ponerlo a prueba, vamos a acercar la lupa. Pero, si se da cuenta de que andas en tinieblas. ¿Y qué significa esto de andar en tinieblas? Las tinieblas representan todo lo que se opone a la vida cristiana. Todo lo que se opone a la vida cristiana. Es una clara analogía antagónica de lo que significa lo que no agrada a Dios. En primer lugar, las tinieblas representan la vida sin Cristo. Representan la vida de una persona que llevaba antes de conocer a Cristo o la que vive si se separa de Él. Juan escribe a su pueblo que ahora
que Cristo ha venido, las tinieblas han pasado y la verdadera luz está alumbrando, dice 1 de Juan 2:8. Dice el texto, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas son hostiles a la luz. Las tinieblas son hostiles a la luz. Son antagónicas, no pueden estar mezcladas, no tienen nada que ver entre sí. El salmista en el Salmo 139, usted recuerda, alguien podría decir, bueno, yo quiero ocultarme de Dios. Si yo dijere, las tinieblas me encubrirán. El Espíritu Santo responde, las tinieblas no encubren de él. La noche resplandece como el día. Lo mismo le son las tinieblas que la luz, no porque sean lo mismo, sino porque Él puede ver a través de las tinieblas. Él puede ver a través de lo más oscuro de tus pensamientos. Él puede ver a través de la noche más oscura. Él puede ver a través de la penumbra y entretejido de intrigas o de maquinaciones o de mentiras más complejas. A través del fraude más elaborado, más intrincado, a través de la mentira más detallada, Él puede ver con claridad a través de las tinieblas. Pero el hecho de que Él pueda ver a través de las tinieblas no quiere decir que Él esté agradado o complacido o que le sean indiferentes las tinieblas. No, Él dice que no hay ningunas tinieblas en Él. A Él no le agrada. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden superar a la presencia de Dios. Las tinieblas no pueden superar a la verdad de Dios. Las tinieblas no pueden superar a la misericordia de Dios. Las tinieblas no pueden superar a la justicia de Dios. Las tinieblas no lo pueden hacer. Estaba hoy leyendo acerca de esta demanda que puede haber cuando se cometen crímenes horribles, ¿no? Cuando hay personas que cometen crímenes detestables, ¿no? Estaba leyendo un artículo acerca de este multihomicida de infantes por allá de la década de los 90 en Colombia, José Alfredo Garavito, que mató a muchísimos niños y le dieron nada más 40 años de cárcel y murió completamente bien en la cárcel. Y las familias en el artículo decían, ¿y qué es de esta persona? Probablemente para muchos las actividades quedarán a oscuras, pero lo cierto es que para Dios no hay nada oculto. Y Dios traerá toda obra a juicio. Todo saldrá a la luz. Eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. Esto es un extremo, este ejemplo que le estoy diciendo es un extremo grotesco, pero la realidad, mis amados, es que no somos muy diferentes. Ninguna persona piense que es mejor que otra. Todos nosotros estamos expuestos a la luz. Sea que lo queramos reconocer o no, todos vamos a ir muy pronto a la luz. Y la oscuridad no tiene ninguna relación con Dios. No piense usted que puede estar en tinieblas y pensar que usted está caminando correctamente en el Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, esta palabra me parece también tremenda, andar, que habla acerca de una práctica y de una cotidianidad. Si andamos en tinieblas, dice la Escritura, versículo 6, mentimos. Es decir, somos unos mentirosos. No estamos diciendo la verdad. Y no practicamos la verdad. La verdad no solamente hay que creerla, no solamente hay que decirla, hay que practicarla. Esto es lo que está diciendo aquí claramente el texto. Juan nos dice acerca de alguien que dice conocer a Dios, pero que persiste en vivir un estilo de vida contrario a Dios. Y dice que mentimos, que no practicamos la verdad, somos mentirosos y no vivimos lo que decimos creer. Mis amados,
Como les decía el pasado sábado, esto no es para que usted voltee a su lado, a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, a su hermano, a su hermana, a su pastor, a su líder, a cualquier otra persona menos a usted. La palabra está ahí para que sea su espejo, a través del cual usted pueda mirarse el alma y usted pueda decir, soy una persona que estoy. Si digo que soy cristiano, si digo que tengo comunión con Él, ¿ando en tinieblas? Si estoy andando en tinieblas y digo que tengo comunión con Él, estoy mintiendo. Porque no estoy practicando la verdad. No estoy viviendo de una manera que a Dios le agrada. Pregunta número 12. Estamos en nuestra página número 45. Yo espero que usted no se aburra porque nuestro estudio es muy breve. Solamente cuando andamos en luz podemos vivir una comunión genuina con Dios y con los demás. ¿Qué significa entonces andar en la luz? ¿Qué significa? Andar en la luz significa tener una comunión honesta, cotidiana, sincera, transparente con Dios. Vivir cada momento de cada día con el cuidado, con la reverencia y con la actitud consciente de que estamos delante del rostro de Dios. Los reformadores del siglo XVI decían que todos los cristianos deberíamos vivir corandeo, delante del rostro de Dios. Y así es como tú y yo debemos de vivir. Tú y yo somos llamados a vivir como si estuviéramos delante del rostro de Dios, porque así estamos, así vivimos. Nuevamente el Salmo 139 nos dice, no hay nada que sea oculto delante de ti, ni mis palabras, ni mis pensamientos, ni las intenciones están ocultas delante de ti. Observe lo que dice el Nuevo Testamento, observe lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, hablando acerca del poder de la palabra de Dios para examinar nuestra alma. Y dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, presta atención. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vivir en la luz implica estar conscientes de eso, que no hay nada oculto delante de los ojos del Señor. Esto es algo tremendo. Continuamos, versículo 7. Y aquí está estableciendo el contraste. Dice, bueno, tú puedes decir que tienes comunión con Él, pero si andas en tinieblas, estás mintiendo, no estás practicando la verdad, no vives como predicas, ¿verdad? Estás viviendo en una mentira, en una hipocresía, eres incongruente. Y esto, insisto, no está hablando de esos errores cotidianos que todavía tropezamos por la pecaminosidad con la que todavía lidiamos. Es parte del proceso de la santificación. No, está hablando de hábitos. Está hablando de hábitos, cosas habituales que se practican, andamos, practicamos, cosas que son hábitos en nuestra vida. Pero observe el versículo 7, dice, pero, en contraste, si andamos en luz, como Él está en luz, fíjate lo que está pasando aquí. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra aquí claramente nos está llamando a una cosa. Está hablando acerca de la comunión. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere cuando habla acerca de la comunión? ¿Qué es lo que tiene que ver? Dice comunión unos con otros. Y esto me parece interesante porque
Una de las cosas que el pecado hace en nuestras vidas es aislarnos. Nos vuelve cerrados, amargados, nos aísla. Hablo como en su momento como ministro y como persona que estuvo al frente de una congregación. Lo primero que hace una persona cuando está perpetuando una vida, una práctica constante de pecado, es que se aleja de las personas que pueden llamarle a cuentas. Se aleja de su pastor, se aleja de sus amigos, se aleja de sus maestros, se aleja de amistades, se aleja de las influencias que lo pueden afectar en estos planes que tiene de irse a pecar. Entonces lo primero que hace una persona es irse aislando de ese grupo de personas que pueden darle una exhortación o un consejo santo y que lo van a llamar a que persevere. Lo que va a pasar también es que se va a aislar una persona, insisto, incluso en su núcleo familiar, se va a aislar de sus padres, de sus tíos, de sus familiares, de su esposa, de sus hijos, se va a aislar y se va a ir aislando cada vez más, va a empezar a crear una burbuja, un cascarón de soledad. La comunión tiene que ver mucho con el estar expuesto. Por esta razón, ir a la iglesia o congregarse no es solamente un requisito religioso, una demanda de hombres, sino estar congregado implica que formamos parte de una comunidad que reconoce, yo reconozco mi pecaminosidad, tú reconoces tu pecaminosidad y juntos podemos ayudarnos a que si yo te veo que andas bajón, yo te ayudo, y si tú me ves a mí cabizbajo y me ves preocupado, tú hablas conmigo y te acercas y me dices, hermano, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Qué lucha tienes? Pero también por el otro lado nos cuidamos, y eso no quiere decir que estemos fiscalizando la vida ajena, sino que nos estamos cuidando los unos a los otros. Hermano, cuida tu relación familiar, cuida tu ministerio, cuida tu forma de hablar. A veces somos tan inmaduros, mis hermanos, somos tan inmaduros y nos gusta vivir, amamos tanto vivir en las tinieblas, que cuando se nos llama a corrección, cuando se nos llama a rendición de cuentas, no nos gusta, nos ofendemos, sentimos que estamos por encima de eso y salen cosas que no deben de salir. Todo va a salir a la luz, mis hermanos, todo va a salir a la luz. Creo que es a esto a lo que el apóstol Pablo aconseja a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de el cuidado que debe de tener a la hora de imponer manos y a la hora de delegar autoridad y responsabilidad espiritual sobre otras personas. Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Más adelante, en el versículo 24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Mis hermanos, todos hemos tropezado de una manera o de otra, todos hemos cometido errores, hemos cometido pecados, pero el punto es el siguiente: si tú sabes que estás en un patrón de pecado y eres consciente de ello, mi invitación es a que tú te acerques al Señor, a que pongas las cosas expuestas a la luz del Señor, a la luz de su palabra, y dejes que Él te examine. Volvamos a nuestro texto de Juan. Voy a apurarme porque ya me ganó el tiempo. Y dice que cuando nosotros nos exponemos a esta comunión y a este escrutinio santo de parte del pueblo de Dios, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y usted dirá, hermano, pero ¿no se supone que es la confesión de pecados delante del Señor Jesucristo la única que nos puede limpiar? Sí, claro, por supuesto. Pero la realidad es que también el estar en una rendición de cuentas con hermanos maduros en la fe nos puede ayudar.
Observe lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Lo comentábamos el día de ayer. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sanar no solamente tiene que ver con una situación del cuerpo, sino también con una situación del alma. Confesar y orar, confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Observe, por ejemplo, también lo que Pablo escribe a los Gálatas en su capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que tiene que ver mucho con lo que está diciendo aquí Juan en su primera carta, en el capítulo 1. O sea, tú puedes decir una cosa, pero ciertamente tus actos, tu conducta va a revelar realmente la veracidad de lo que estás diciendo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, si yo caigo en la arrogancia, en la temeridad, en la banalidad de decir que yo no tengo pecado, yo no necesito ser examinado, yo no necesito ser corregido, todos podemos caer en eso y es algo muy habitual. Eso ya es parte del orgullo, de la falta de humildad y de la falta de honestidad. Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Tú no engañas a Dios. No puedes engañarlo. Dios no puede ser burlado. La verdad no está en ti. No eres honesto. No eres honesto. Esto es algo que debemos tratar con mucha firmeza acerca de nosotros mismos. Porque es muy fácil ser firmes con los demás, pero muy laxos, muy blandos con nosotros mismos. Conozco líderes, insisto, y yo incluso creo que como líder en algún determinado momento he sido muy duro con otras personas y quizás muy blando conmigo mismo. Todos tenemos esta tendencia legalista y farisaica de apretar demasiado a los demás y tratarnos con demasiada benevolencia. Pero aquí lo que está hablando principalmente es que tú te engañas a ti mismo. Tú mismo te haces creer. Te compras una mentira en la cual dices que estás en la verdad, pero no caminas en la verdad, no practicas la verdad. Y de nada sirve, mi hermano, mi hermana, que tú vayas a la iglesia, que cargues tu Biblia, que tomes estudios bíblicos, que estés sirviendo en un ministerio, que impresiones a tu pastor, a tus líderes, a tus hermanos, que tengas habilidades, que seas una influencia religiosa positiva, si en tu vida espiritual estás en tinieblas, si tú estás en un patrón pecaminoso que no pretendes corregir y no quieres cambiar y no quieres traer a cuentas, ahí no puede haber avivamiento. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a observar, por ejemplo, la mirada de aquel publicano, de aquel jefe de los publicanos que quería tener un encuentro con Jesús llamado Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Bueno, pues Zaqueo en un determinado momento busca al Señor Jesús en medio de una multitud, se sube a un árbol, ¿verdad? El Señor Jesús lo ve y le dice, voy a estar hoy en tu casa. Y en esta reunión en la cual el Señor Jesús está con Zaqueo, Zaqueo es movido a una corrección. Y él dice, si he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es a lo que quiero llegar? Él no está diciendo, yo no he hecho nada malo. No está buscando sobornar al Señor Jesucristo ni sobornar a nadie. No está tratando de encubrir sus situaciones, sino es franco y es honesto. Aunque eso pudiera llevarle a una situación de afectar sus intereses, afectar su reputación. No puede haber avivamiento, mis amados, si no lidiamos con esas cosas oscuras de nuestra alma,
de una manera radical y de una manera honesta. ¿Qué puede causar? Dice nuestra pregunta número 13, ¿qué puede causar que un hijo de Dios elija cubrir su propio pecado en vez de andar en luz delante de Dios y de los demás? ¿Qué puede causar que un hijo de Dios quiera andar de esta manera? Creo que yo lo podría expresar de dos maneras. El engaño del pecado. El pecado es engañoso y el corazón se puede engañar por el pecado. Quiero tener como base bíblica para esta declaración lo que le voy a decir. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos habla de la conducta de los hombres en los postreros días. Ya estamos viviendo estos tiempos. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y empieza a describir una serie de acciones que no tienen fundamento bíblico. Pero sobre todo yo subrayaría este elemento de escuchar espíritus engañadores, o sea, escuchar el engaño proviene de Satanás, no, él es padre de mentira, doctrinas de demonios, es decir, doctrinas de doctrinas que tienen una fuente dudosa. Los demonios creen, pero no tiemblan. Una doctrina de demonios es una doctrina que habla de Dios, pero no le reverencia de la manera apropiada. No tiene temor de Dios, que no exalta la santidad de Dios. No es una sana doctrina. Y desde luego habla de la hipocresía de mentirosos, el actuar de personas que son mentirosas, que son fraudulentas. Y todas esas cosas, el escuchar el engaño, el atender a enseñanzas carentes del temor de Dios y el incurrir en hipocresía, cauteriza la conciencia. Es decir, que la hace insensible. El engaño del pecado, ahí está, y es muy peligroso. Quiero darle otro fundamento bíblico de lo que le estoy mencionando acerca de esto. El profeta Jeremías claramente ya lo declaró a través de Jeremías capítulo 17, donde él dice, en versículo 9, engañoso es el corazón y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué es lo que puede causar que un hijo de Dios? Fíjate lo que está diciendo. Presta atención. No está diciendo que un incrédulo. No está diciendo que un no convertido. No está diciendo que una persona ajena, que ignorante del Evangelio. No. Está hablando de una persona que profesa fe en el Señor Jesucristo, una persona que ha manifestado la presencia de Dios a través de su Espíritu en su vida, pero que por alguna razón ha incurrido en un patrón de pecado, se ha engañado a ella misma, y se ha apartado, no quiere vivir en la luz, pero dice que está viviendo en la luz, pero es evidente para su conciencia, para Dios y para los demás, que está viviendo de una manera equivocada. ¿Por qué elegiría una persona vivir así? Bueno, por el engaño del pecado. El engaño del pecado es tremendo, mis hermanos. Nos hace creer cosas que no son. Nos hace vivir en una mentira, en una fantasía, en una irrealidad. El engaño del pecado manifiesta dos cosas, principalmente como lo hemos visto en el orgullo, en el creer que estamos por encima de la palabra de Dios, que eso no se aplica para mí, que somos la excepción, que no somos tan malos, yo no soy tan mala persona. Y cuando alguien viene a confrontarte, dices, ¿tú de qué me juzgas si tú eres así? O todos somos pecadores, y Dios es gracia, y Dios es amor. Y se escabullen por el orgullo y no quieren ir a la luz. Otra cosa que creo que también produce el engaño del pecado, o por la cual brota el fruto del engaño del pecado, es por la ignorancia bíblica. Creo que la mayoría de nosotros hemos estado en ese escenario en el cual hemos sido descuidados con nuestra vida espiritual, hemos sido descuidados en nuestra búsqueda y apetito de la palabra de Dios,
nuestro ejercicio de los medios de gracia. Hemos sido descuidados y por lo tanto, pues nuestra vida espiritual se ve afectada. Tú te apartas de la palabra del Señor y ves las consecuencias. Y empiezas a incurrir en una ignorancia, pero no estoy hablando de una ignorancia que estemos carentes de conocimiento. Fíjate lo que te estoy diciendo, no estoy hablando de una ignorancia en la cual estemos carentes de conocimiento. Muchos tienen conocimiento de la piedad, pero niegan su eficacia. Hay personas que escuchan sermones de Armando Alducin, que escuchan sermones de aquí, sermones de allá, y sermones de el hermano Núñez, y de Michelén, y de fulano de tal, y no sé qué, y conocen, y leen Biblia, entre comillas, leen de una manera sesgada, sectaria, leen lo que les conviene, y son personas que, insisto, se saben todos los cantos y todo, pero viven un patrón de vida cínicamente pecaminoso. ¿Por qué eligen vivir de esta manera? Bueno, por ignorancia, porque escogen lo que quieren oír. A esto es también a lo que se refiere Pablo cuando dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos pecaminosos, y pues definitivamente van a, si yo te pongo un plato en el cual están las verduras, la carne, la sopa, no sé. Obviamente tú no te vas a comer lo que más te guste y vas a descartar lo que no te gusta. Entonces, mucha gente no quiere sufrir la sana doctrina, sino va a comerse solamente lo que le parece apetitoso. Y lo que le parece apetitoso es solamente aquellas cosas que le justifican en su vida de pecado y que lo exceptúan de rendir cuentas y vivir bajo la luz de Dios. Amén. Volvamos, ya me pasé un poquito de tiempo, regáleme un poquito de paciencia. ¿Ya se aburrió? Ya sabe que siempre le pregunto eso, pero creo que este tema es muy importante. Este pasaje me parece muy interesante. Fíjate lo que está diciendo aquí. ¿A quién engañamos si nos defendemos y nos declaramos inocentes cuando de hecho hemos pecado? ¿A quién engañamos? ¿A quién engañamos cuando estamos haciendo esto? El versículo 8. Nos engañamos a nosotros mismos. Y esto nos afecta mucho porque, aunque nos engañamos a nosotros mismos, nosotros llevamos las consecuencias, pero también otras personas se ven afectadas por las consecuencias de nuestros pecados. Pregúntele a David. David fue el que pecó, pero su familia iba a sufrir las consecuencias de sus pecados. Mis amados, hay esperanza para todos nosotros. Y en esta noche somos llamados tú y yo a ir a la luz. Observe lo que dice el versículo 9, uno de los versículos más maravillosos que creo que pueden existir en las Escrituras. Un versículo que quiero que atesore con su corazón, con mucho cariño, con mucha fe, con mucha esperanza. Porque la oscuridad, no vamos a ir a ningún lado si no traemos las cosas a la luz. Si no somos transparentes, habrá consecuencias de alto impacto y nuestra vida espiritual nunca pasará del primer nivel. Observe lo que dice el versículo 9. Esta es una promesa de Dios extraordinaria. Dice, si confesamos nuestros pecados. Nuevamente, nota por favor que aquí Juan, cuando está escribiendo esta carta, se está incluyendo. Esto está hablando esta es una lectura comunitaria. Si creemos, si decimos, si andamos, si practicamos. Está hablando de un grupo de personas, está hablando de los cristianos. Tú y yo formamos parte de ese grupo y tú y yo podemos tropezar de la misma manera. El pecado del de aquel puede ser mi pecado el día de mañana si yo me creo el engaño, si yo cauterizo mi conciencia, tropezaré de la misma manera. Si un día tú agarras y apagas la luz, habrá consecuencias. Parece que no, pero habrá consecuencias. Si tú apagas la luz de Dios, si cierras la luz de Dios de tu vida,
Si tú dices, soy como que no quiero andar tan en la luz, si tú apagas la luz, vas a tropezar, vas a salir herido y vas a lastimar a otros. Si tú apagas la luz, vas a mentir y vas a incurrir en más pecados. La deshonestidad nos lleva a eso. Observa esta promesa extraordinaria en la cual el Señor se levanta como nuestro perdonador. Dice, si confesamos nuestros pecados, si somos honestos, si ponemos la luz de Cristo, si mostramos nuestra maldad, si hablamos con claridad de quiénes somos, de lo que hemos hecho, de nuestras intenciones, de nuestros patrones de vida torcidos y pecaminosos, si confesamos nuestros pecados, escucha esto, Él es fiel, Él es fiel. Gloria sea su nombre porque Él es fiel. Porque aunque tú y yo podamos ser infieles, aunque tú y yo podamos ser inconstantes, Él no es así. Él es constante y Él es fiel. Él no nos deja, Él no nos abandona. Él es fiel y Él es justo. ¿Qué tan justo? Lo suficientemente justo para no permitir que sigas viviendo como vives y lo suficientemente justo como para llevar a su hijo, a su único hijo, a morir de una manera cruenta en la cruz del Calvario por tus pecados. Es tan justo que no permitió que el pecado quedara impune. El pecado no quedó impune, mis amados. El pecado fue juzgado. Tu pecado, mi pecado, fue juzgado en la cruz del Calvario porque Él es justo. Él cargó el pecado de todos nosotros porque Él es justo, pero también porque Él es fiel. Él puso al Cordero, la ofrenda perfecta, para que tú y yo pusiéramos nuestros pecados sobre Él, para que depositáramos nuestra confianza en Él, para que Él cargara todo eso. Él no nos dejó desamparados. Tú no tienes que sacrificar a tus hijos en el monte, porque Él proveyó un cordero para el sacrificio. Tú no fuiste sacrificado y tú no irás a la condenación eterna, porque ya el Señor ha provisto a un sacerdote perfecto y a una ofrenda perfecta y a un cordero sin defecto y sin mancha. Todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y Él es justo. Gloria sea su nombre. Él es fiel y es justo. Recuerda esto. Cuando tengas temor de exponer tu alma delante de Dios y delante de aquellos que pueden ayudarte con la ayuda de Dios, de aquellos que te pueden brindar un consejo bíblico. Dios usa a las personas. Yo conozco a mucha gente que me ha dicho, yo no me confieso delante de los hombres, yo solamente me confieso delante de Dios. Mira qué conveniente. Y entonces, ¿qué hacemos con todos estos textos que te acabo de leer? ¿Los arrancamos? ¿Para qué crees que están las personas que Dios ha puesto en la iglesia local? ¿Para qué crees que Dios ha puesto maestros, pastores? ¿Para qué? ¿Para que se queden callados cuando tú estás pecando? No. Un maestro fiel te va a decir, te va a dar la enseñanza y te va a decir, estás mal en esto. Un pastor te va a corregir. Y es la voz de Dios hablándote a través de ellos. No seas rebelde. ¿Cuántos pastores han sido desechados? Les han dado una patada. Los han corrido y los han dejado sin trabajo por hacer el trabajo que tenían que hacer. ¿Cuántos maestros han sido ridiculizados por buscar corrección cuando solamente hicieron el trabajo que tenían que hacer? ¿Cuántos predicadores han sido silenciados porque han llamado al pueblo al arrepentimiento? Pero lo que usted no sabe es que hemos silenciado la voz de Dios, de que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no solamente te quiere limpiar, Él no solamente te quiere perdonar. Todo el mundo abraza el perdón. ¿A quién no le gusta recibir el perdón? Ser liberado de la culpa y de la vergüenza. Sí, pero si realmente venimos a la luz, si realmente estamos dispuestos a comparecer delante de Cristo y estamos dispuestos a escuchar su reprensión, Él nos limpiará nuestros pecados. Él nos va a corregir. Quiero darte un par de versículos que sostienen esta verdad maravillosa de las Escrituras. El Evangelio de Juan en su capítulo 15 nos dice lo siguiente acerca de la labor que hace el Señor con su pueblo. Todo pámpano, Juan capítulo 15 versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, esto se aplica a ti y a mí. Tú y yo somos estos pámpanos que están adheridos a la vid, estas ramas, y debemos dar fruto. Y no damos fruto porque, por alguna razón, o no estamos adheridos a la vid, o estamos sucios, o hay algún obstáculo, alguna enfermedad, alguna plaga. Y dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios va a limpiar tu vida para que lleves fruto. Escribe también Santiago acerca de esto y nos llama a la limpieza. Y dice el texto de Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra tristeza se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Quisiera darte más evidencia bíblica, pero te voy a dar una última del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Apocalipsis culmina la revelación bíblica con una declaración extraordinaria. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si confesamos nuestros pecados, mis amados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer tú y yo para que nuestros pecados sean perdonados? ¿Con qué base Dios es justo para perdonar nuestros pecados? Mis amados, confesar nuestros pecados es el único camino, porque estamos reconociendo que somos pecadores y que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Le reconocemos a Él como Señor y Salvador. ¿Con base en qué? En el sacrificio de Cristo en expiación por nuestros pecados y en la pureza y el poder de su sangre que nos limpia de todo pecado. Mis amados, tenemos que ir a la luz. Debemos ir a la luz. Juan, quien está escribiendo esta carta, y con esto termino.
Juan había conocido el gozo de una relación íntima con Dios a través de Jesucristo, y él quería que sus hermanos lo vivieran, que se examinaran a ellos mismos y pudieran encontrar esta verdad y la atesoraran en sus corazones. Juan nos recuerda que Dios es luz y que cuando encubrimos o rehusamos reconocer el pecado en nuestra vida, los más afectados somos nosotros, porque nos engañamos y no podemos disfrutar de comunión completa, plena con Dios. Y no podemos ser de bendición a los demás. Un ciego no puede guiar a otro ciego. La persona que habitualmente encubre su pecado no tiene, fíjate lo que te estoy diciendo y escúchame con atención, no tiene la garantía. No podemos nosotros asumir sí o no, pero está seriamente en duda que esta persona sea hijo o hija de Dios. Por lo tanto, la disposición tuya y mía, la disposición de todos nosotros a ser honestos, a venir a la luz y confesar nuestro pecado, nuestros hábitos pecaminosos, esas cosas que nos están obstaculizando para crecer como creyentes, como hijos de Dios. Confesar nuestro pecado es una evidencia, es una prueba. ¿Quiere usted saber en esta noche si usted es cristiano, si usted es hijo, hija de Dios, si usted va hacia la vida eterna, si usted ha recibido un nuevo nacimiento? Si usted tendrá un avivamiento, ¿quiere usted saberlo en esta noche? Empiece confesando sus pecados. Empiece sacando de su vida, desterrando de su mente y de su corazón el engaño de que usted es bueno, de que usted es buena, de que usted es justo. Y exponiéndose a la luz de la palabra de Dios para que esos hábitos que al Señor tanto le desagradan sean desterrados por completo de su vida. Párese hoy del lodo. Deje de comer con algarrobas con los cerdos y corra hoy a la casa del Padre. Y venga la luz, para que experimente el perdón de Dios y pueda tener una comunión restaurada como su hijo, como su hija. No importa cuál sea el pecado, no hay nada imposible para Dios. Usted puede experimentar en esta noche y a partir de este momento la sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted intentarlo? ¿Quiere usted hacerlo? ¿Quiere usted acercarse a la luz? Hágalo el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos, Señor, la gloria por permitirnos meditar en tu palabra, que pone la luz, la enciende de una manera abrumadora y nos hace mirar la decrepitud de nuestra alma, la ruina de nuestro corazón, los despojos de nuestra conciencia cauterizada, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos incurrido, Señor, en hábitos o en prácticas, Señor, que no te agradan, que no te glorifican. Y de manera consciente o inconsciente, Señor, los hemos enterrado, los hemos encubierto, los hemos tapado con justificaciones, con argumentos, con racionalizaciones, Señor, vanas delante de ti. Y hemos tratado, Señor, de engañarte a ti, engañar a los hombres. Señor, perdónanos cuando hemos menospreciado, Señor, tu sacrificio. Y hemos vivido de una manera, Señor, en la cual no te hemos glorificado. Permítenos acercarnos a mentores, a consejeros sabios que nos ilustren, que nos iluminen, que nos guíen en tu palabra. Nuestra confianza no está en ellos, nuestra confianza está en ti. Pero ciertamente la evidencia de que estamos madurando, Señor, es estando en comunión con tu pueblo y estando en comunión con nuestros hermanos, Señor, y estando en comunión contigo y con tu palabra, Señor. Tu palabra nos mire, nos examine, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos muestra aquellas cosas que son desagradables para ti, y nuestra alma y nuestra conciencia se siente incómoda, Señor, con la concurrencia necesaria, Señor, para que podamos ir corrigiendo aquellas cosas que no te agradan y no te glorifican. No permitas, Señor, que ninguno de tus hijos que escucha este mensaje, Señor, se quede en las tinieblas, que prefiera amar más la oscuridad que la luz. Señor, mi oración es que todos podamos ir a la luz
en esta noche. Y que podamos, Señor, vivir corandero delante de tu rostro, en paz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor, aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A Él damos gloria en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de estudio en busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Hoy hemos leído el día 3 de nuestra lección 3, Andando en la Luz. Mis hermanos, pues bueno, gracias por estar con nosotros, gracias a Dios por su presencia. Le animamos a que usted comparta este mensaje con sus amigos y familiares. Estamos transmitiendo en vivo, más tarde lo estaremos subiendo a nuestra página de YouTube de Ministerios Voz y Clama, donde le animamos pues a que lo comparta para la gloria de nuestro Señor. Y más tarde lo estaremos con la ayuda del Señor subiendo a nuestras plataformas de audio de SoundCloud y de Spotify. El día de mañana no pretendo suspender mi estudio con ustedes del día 4, pero voy a tener una visita muy importante, probablemente esté con nosotros en la noche. Ya desde hace tiempo estamos con que nos visite el pastor de nuestra iglesia local, entonces lo estaremos recibiendo el día de mañana aproximadamente por estas horas. Entonces tendremos esa bendición en casa, pero vamos a estar transmitiendo un poquito antes. Entonces yo creo que estaré transmitiendo por ahí de las 5 o 6 de la tarde, les estaré ahí avisando para que no suspendamos nuestro estudio. Si usted no lo puede ver porque usted esté laborando o esté haciendo otra actividad, no se apure, va a estar ahí en el perfil, va a estar ahí en YouTube, para que usted no se pierda el estudio, ¿ok? Pero no quiero suspenderlo, pero también se me empalman los horarios y cuando tenga estos ajustes, pues así lo haremos, ¿ok? Recuerde que este sábado tenemos estudio presencial a las 6 de la tarde, pero este sábado nos toca el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Entonces vamos a apurarnos. Voy a apurarme el día de mañana y vamos a ver el día 5 y la búsqueda grupal la vamos a ver dentro de la siguiente semana, ¿ok? El punto es que sigamos avanzando, que no nos detengamos, ¿ok? Entonces, por favor, vaya usted contestando. Yo ya no quiero estar correteándolos como niños chiquitos. Usted ya vaya contestando, vaya viendo todo esto. El día menos esperado, los que vayan a presencial, les voy a revisar su libro y usted se va a sentir muy avergonzado, muy avergonzada si no tiene usted contestado esto. Al final de cuentas, el progreso es para usted, recuérdelo. No es el beneficio para mí, es para usted. Amén. Toda disciplina trae fruto y trae bendición, mis hermanos. Si usted quiere reunirse con nosotros, yo sé que para algunos se les hace un poco lejos, pero mis hermanos, cuando tenemos fiestas o cuando tenemos compromisos familiares que nos dicen, oye, que la pachanga del bautizo de la prima es en la punta del cerro, ahí sí no se nos hace lejos. Entonces, igual también, yo les quiero, perdón, no me pongo de ejemplo como una cuestión de vanagloria. Durante muchos años, se lo pongo como ejemplo para que usted lo tómelo, déjelo si le sirve. Ahorita en la reunión que tenemos el sábado, es en la colonia Cuchilla del Tesoro. Entonces, yo sé que para algunos les queda cerca y otros les queda muy lejos. Pero si usted quiere estar presente en el estudio, haga el esfuerzo por venir. Haga el esfuerzo por venir, encuentre la manera y con muchísimo gusto pues le recibimos con gozo. Ahora, si usted quiere abrir su casa para tener un estudio en un horario diferente, cercano a su casa, pues, hagámoslo. Yo no me cierro a esa oportunidad. El punto es que usted colabore, ¿sale? Y haya compromiso. Eso es muy importante. ¿Sale, mis hermanos? Entonces, yo durante muchísimos años, desde que mi mami nos llevó al evangelio, nos llevó a la iglesia, nosotros vivíamos en Toluca. Nosotros vivíamos en Toluca y vivíamos en Coacalco y nos trasladábamos 1 hora y media, 2 horas para ir a la iglesia y no solamente íbamos el domingo, nos quedábamos al culto de la tarde, nos quedábamos al culto del martes, al culto del jueves y tomábamos todas las clases habidas y por haber. Hay compromiso, mis hermanos. Cuando yo estaba también estudiando
tomando mis principales estudios teológicos, igual también tenía que trasladarme mucho. Entonces, yo quiero animarle a eso, que usted busque oportunidades, propuestas, soluciones, no ponga excusas. Es parte de ser honesto y es parte de empezar a caminar en el Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias, mis hermanos. Ya nos extendimos un poquito, pero les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Mañana nos escuchamos con Mac Chain y también con nuestro plan de nuestra lectura de liderazgo y nuestra clase también. Entonces mañana va a haber bastante para que usted no se quede sin nada, ¿sale? Y estamos en comunicación. Tenga una excelente semana, una excelente noche, ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.